Y ahora, junto a las cartas antiguas, nota la feroz semejanza de ambos confinamientos, solo que ella no habrá de morir, al menos no del modo en que sucedió con Mara, allí, en ese sitio con aquel ventanuco tan lejos de su alcance. Ella jamás podría volver a mirar una estrella. Se estremeció. La sombra de su amiga hablaba desde un lugar extraño, donde las letras adquirían la presencia de una escena muy real, como en los sueños demasiado intensos en los que nos dejamos sumergir, de los que no queremos regresar. Ella ya no podría ver las estrellas, y tantos fueron que bien les hubiera tendido una noche última, un último regocijo de infinitud, para que por unos segundos pudieran olvidar el fatídico final que los aguardaba. Un manto de estrellas desplegado como una inmensa alfombra que cubriera con su éter aquel infame rectángulo de los centros clandestinos, de la geografía, de las cadenas, de los cerrojos, el dolor infinito de las torturas, la certeza, en el fondo, de que ya no volverían a abrazar el aire puro, el esplendor vegetal de los árboles, la solidez bondadosa de sus troncos, que ya no habrían de sentir aquel aroma a jazmines del país en los atardeceres en los que escapaban como dulces fugitivas a la aventura de sus deseos iniciales, festejando el cuerpo que se erguía lleno de fabulosas promesas, abrazando los bordes de un deseo que les erizaba la piel y las volvía hijas bienaventuradas de la vida transcurriendo. Ah, sí, Mara había hablado de la virome y los marcadores, como de la última cena del condenado, pero tanto que decir aún, tan largas sus palabras, sumergían su espíritu en los recuerdos de aquellos años comunes. Siguió leyendo. Mi amada Valquiria, ya no sé en qué punto dejé esta carta. Me acaba de estremecer un estampido allá afuera, como una descarga de metrallas. Oí un grito. ¡Viva Perón, hijos de puta! Sí. Después, el estampido. Algo se arrastra afuera. Alguien gime ahogándose. Se oyen ruidos de cadenas. Luego, una puerta y un candado que se cierra pesadamente. He temblado un poco. Yo no soy parte de ellos. Bien lo sabes. Nosotras no teníamos líderes. Sí ideales. Sí consignas, pero no líderes. Jamás gritaría que viva Perón. No. Yo creo en mi propia liberación, en la de todos. Lo hablamos tantas veces. Ah, Elsita, ¿te acordás qué mágicas eran y qué inmensa nos sentíamos aquellas noches de café infinito que tomábamos sin control hasta que nos ardía el estómago? En esas charlas, cuando llenábamos los ceniceros del local de Aráoz con nuestras colillas y el turco nos decía que éramos valientes, que estaba orgulloso de tenernos en el círculo. ¿Te acordás del turco? Morochón, con la sonrisa siempre abierta, franca como sus palabras, a veces un poco altisonante cuando nos leía los informes,
pero nosotras sabíamos de qué se trataba. Amábamos pertenecer a una historia que daría que hablar al futuro. Y aquellas noches éramos inmensas, Elsita, amazonas del porvenir. Yo creía en un mundo más justo, una humanidad menos triste. Lagrimeábamos cuando ponían en el Winco la Internacional. Ni esclavos ni hambrientos habrá, la tierra será el paraíso. Qué ilusas, qué ingenuas. Ellos no nos entendieron. Tal vez fuimos nosotros los que no supimos hacernos entender. No podemos acusar a un pueblo entero, amiga mía, pero lo que no acabo de comprender es el porqué de este silencio. ¿Por qué nos dicen que todo ha vuelto a la calma? Sí, a veces aquí se escuchan las radios y el mundo de afuera festeja. Se oye desde aquí que los argentinos somos derechos y humanos. Creo que es ese José María Muñoz, el relator del Mundial, claro. Ahora estamos en el año 78, es el Mundial, y todos festejan la gloria argentina. Y los que estamos aquí ya ni nombre tenemos en todos los sentidos de la palabra. Digo, somos como personajes, sonámbulos. A mí me llaman la petisa, a otro compañero el ruso, porque creo que es judío y la tienen con ellos. A otra mamita, porque está embarazada. Todo esto lo he escuchado de paso cuando me llevaban al cuartito. Ellos también entran en uno de estos. No sé ya cómo llamarlos. Creo que nos espera el mismo destino. A veces me pregunto si ella, digo, a la que le dicen mamita, aunque no más sea por un rato, se consuela con los latidos de su vientre, con las pataditas que le anuncian esa otra existencia, aunque ya sabemos que se la quitarán apenas nazca, porque ya ha pasado que se llevaron a otros bebés ni bien nacieron. Eso me dijeron por aquí. Con tal de que viva al menos. La escuché decir a ella entre llantos, un día que nos dejaron a todos juntos, y como relámpagos cruzamos nuestras desgracias, nuestras historias. De alguna manera la desdicha te hace entender cuán hermanos somos en este destino común, que no augura ningún futuro para nosotros, los que no tenemos más nombre. Pero no quiero apenarte con estas cosas. La sombra de Mara amanece, como un frágil destello de luz, entre la delicada caligrafía de sus letras. Prefiero recordar cosas lindas. Quiero emborracharme de cosas lindas hasta borrar este lugar, ya no verlo. Quiero volver a tomarte de la mano y correr por las veredas arboladas hacia el Botánico y quedarnos allí enlazadas con los rostros arrobados y el corazón palpitante. Y vos abrirás suavemente tu boca y yo te rozaré con mis labios, sintiendo tu leve jadeo, transportándome al paraíso donde danzan las amantes de Dionisio y somos ninfas perseguidas por sátiros y nos quitamos la ropa y nuestros pechos recién nacidos se rozan y ellos nos rodean y danzan un rito báquico a nuestro alrededor. Pero Elisa, ahora, en este confinamiento, ¿qué importancia tienen
mis enamoradas confesiones. La señora P. se estremece. No puede evitar sentir cómo se eriza su piel. Jamás habría de olvidar aquellos días, cuando no podía resistirse a la fabulosa belleza de aquella criatura de ojos color miel, que la miraba desde un sitio lejanísimo, como si viniera de algún lugar remoto, donde sus secretos se abrían como ostras, dejando aflorar la perla que por años tuviera guardada y ahora dejaba brillar en toda su hermosura. Era pecado aquello. El deseo era pecado. Nadie a quien preguntar. Aquel mundo sombrío de adultos que impartían dogmas y se alejaban engolados de su inapelable autoridad. Y ella sola, a merced de su cuerpo, que le relataba itinerarios insospechados. Más tarde entendería el sentido de aquellas palabras que por entonces le sonaban indescifrables. Salta con la camisa en llamas, la que ama al viento. 6. Si hubiera podido llevar a cabo su obra, como cuando de niña suponía que la tierra entera era una gran obra, por decir, que nombrar cada cosa de este mundo era crear una realidad nueva. Ese mágico poder, piensa sin lágrimas la señora P., que nos confiere la infancia, esa facultad de volver belleza la mayor de las tragedias, de poner color en lo abúlico, de dar el pan de un Dios desconocido a los hijos de su fantasía, para que se multiplique como el maná y crezca en los más inhóspitos desiertos. Así pensaba la niña. Ella, Elsita entonces. Ahora, hasta su nombre tiene un eco extraño. Hace tanto que se ha quedado sola. Avatares de esta vida de poeta malograda, de vida poco planificada. En fin, la hacedora de palabras ha omitido algunas páginas. Piensa, haciéndole un guiño, imaginando que desde un lejano sitio la demiurga la escucha y se rasga las vestiduras por aquella imperdonable omisión de haberla dejado a mitad de camino. ¿Cómo decirlo? Inacabada. Personaje de una historia que no ha terminado de narrarse, aun cuando la vida toque las últimas fibras de su tiempo. Los días por venir son solo un eco anochecido sin futuro, pensó la señora P., contemplando sus manos anudadas, aquel fatídico Cronos que todo lo devora. Ha pasado recién por el pasillo un chiflido como una violenta ráfaga de aires violatorios. Se atreve a pensar. De aquellos que están ahora empujándola hacia adentro, en un punto mínimo de su cubículo, donde no cabe siquiera una ráfaga de pensamiento, porque la serpiente eléctrica se ha puesto a vibrar desde aquel clandestino lugar que alguien más tarde le diría directamente: han conectado su casa. ¿Con qué fin? ¿Cuáles son los propósitos de la lujuria del daño? ¿Qué vías de comunicación tan íntima une a estos seres como imágenes de Bruegel o del Bosco en un manicomio escurridizo? Ellos ríen, se saludan, juegan. Tienen una colección de máscaras, una notable versatilidad de tonos. Sobre cada acto vandálico hay una pátina de familiero coloquio cotidiano. La Choli pasa varicosa y embriagada con su voz de pato. Después de todo, algo conseguido uniendo resto de rencor con vulgaridad ensorbebecida por el resentimiento de clase. Oh no, Mara, ya no hay clases. Son ellos tan míseros como el mayor de los jerarcas.
de millonario a homo vulgaris que escupe su verdad de letrina almibarada. No hay mucha diferencia. No es siquiera un minúsculo obstáculo entre circunstancias adversas o favorables. Lo cierto es que ambos los une un placer semejante. La pasión común de destruir, de robarle la primavera a las palabras, los sueños, a la utopía. Ahora pasa por aquí murmurando palabras de odio. ¡Ah, la loca! Con tal de que no... y paz. Portazo de la Choli. Su gran trasero se ha precipitado a la calle en busca de más merca para el puchero de la tribu, mientras la serpiente eléctrica inicia su tortuosa e inespecífica invasión. Y arriba, la ballena blanca da coletazos contra mi techo, haciendo vibrar las lamparitas de mi araña de 100 años. Esa araña de madera con arabescos, una pieza de museo que heredara de mi abuela, la gran matrona que se erguía en el centro de aquel pequeño pueblo donde recuerda a Elsa, Elsita, fue o fui feliz. ¿Qué importa si es tercera o primera persona del singular? Si ya de algún modo ha quedado en este limbo de barbijos y casas tomadas y dolores pequeños, demasiado pequeños para resultar tolerables. Como una generación que desaparece, ella también se va volviendo el eco de sí misma. Tal vez solo esté sucediendo en términos menos particulares que generales, y la humanidad se esté volviendo un eco de sí misma. Los signos de un tiempo nunca enunciado. Capítulo 2. Sombras de vida. La Choli. ¡Ja! Aparte del olor, un yogur mal... Siempre levanta la voz cuando pasa junto a mi puerta, haciendo alusiones de olores, locura o simplemente expresiones como cerrá el orto. La Choli aplaude en el pasillo o se pega en las nalgas. Está borracha. Según parece, la Choli había nacido en los suburbios de Buenos Aires, allá por Wild, en la villa de Cardona. Se crió los primeros años sola con sus 2 padres. Después empezaron a llegar uno tras otro los hermanos, el Juani, la Bichi y Albertito, que nació medio torcido porque ni hablar aprendió el pobre. Así le oía decir a su padre: «Ese no debe ser mío. Seguro que lo hiciste cuando me fui a la capital y aprovechaste. Ya te conozco a vos, que mío torcido no salió ninguno». La madre, de batón, pálida, con las chuzas caídas sobre el rostro, mal enganchadas las horquillas, trataba, con un tímido ademán, de negar aquellas acusaciones. Pero sabía, no le estaba permitido decir, porque a la menor réplica volvían las palizas, y eso ya le había pasado muchas veces, a punto de casi dejarla de cama unos meses atrás. La casilla tenía el piso de cemento. Al menos pudieron ponerle el cemento, le decía la vecina doña Simona, que las tórridas tardes de verano barría su piso de tierra, espantando los moscones que se aglomeraban en la entrada de aquel sitio de nadie. Más de 2000 casuchas, largos pasillos enlodados, entre casas donde crecían los yuyos y pululaban los moscardones. Ni agua potable, ni luz. Bah, un enganche de esos precarios y algunas lamparitas que encendían en la noche.
una sola colgando del techo enchapado de la casa. Ni hablar de juguetes. Eso era para ricos como los Reyes y Navidad. Y allí no había árbol, ni borlas, ni guirnaldas, mucho menos luces o brillantina. No había años nuevos. Los fuegos artificiales de la vida alumbraban los hogares de los dueños de un mundo desconocido, tal vez por eso, porque en la niñez el alma es capaz de añorar aún lo que desconoce, porque crece en ciertas criaturas un halo de feroz melancolía ante la instintiva certeza de que a ella no estarán dados los bienes de la aventura, ni los abrazos afectuosos, ni el porvenir de los finales felices. Por esos motivos, tal vez, se podría conjeturar, por qué la Chole había resultado ser una niña bastante solitaria, poco adepta a juntarse con otros niños. No le gustaban las ondas, le aterraban los piedrazos que esos pequeños salvajes le asestaban a los nidos cuando se llenaban de pichones en aquellos árboles raquíticos entre los yuyales del fondo. Por lo general, en las mañanas de estío, cuando su padre aún dormía, solía levantarse de puntillas e irse caminando despacito hacia la laguna, unas 10 cuadras más allá de la villa. Allí se quitaba las hojotas y ponía las patitas descalzas en el agua. Bueno, laguna, le decía ella. En realidad era una zona encharcada, pero al menos allí estaba sola. Miraba el algodón de las nubes en el cielo azul. Soñaba con ser princesa, como esa que alguna vez había visto en unos libros de cuentos viejos, y se ufanaba de ser la emisaria de grandes pompas y honores, de tener una carroza como la del Zapatito de Cristal, si la Cenicienta, así se llamaba el cuento. Recordaba, la que era pobre se volvió princesa, y tenía un zapallo que se hizo carroza, y miraba la charca con esperanza, imaginando que tal vez allá abajo podía esconderse algún tesoro que la salvaría de vivir tapándose los oídos, con un nudo en el estómago para no escuchar los gritos ni el ruido de los golpes que le propinaba su padre a su madre cuando venía, como decían, encaviado por la birra. Y así, el inútil tránsito que nos lleva a adentrarnos en una realidad cuyo origen ya se desconoce a sí misma, por lo que no es posible acertar a saber de qué se trata este círculo que algún gran pensador del siglo XIX imaginó con enternecedora puerilidad y genialidad exacerbada por el deseo que podría ser en verdad una espiral. Pero tal lucha de clases ya no existía a los finales del siglo XX. Hacía tiempo, pensó la señora P., que estas utopías habían naufragado en las penas de una única realidad, la naturaleza humana, esta que por siglos había degenerado siempre hacia su involución, pasando del fulgurante sueño de los grandes a la ambición de los pequeños. Pero ¿de qué se trataba tal fortaleza? De vulgaridad, que todo sueño hacía naufragar, que toda hazaña transformaba en desajuste absurdo, en puerilidad de generaciones con alardes de utopía y destino de mártires. Mar había cedido su voluntad y su pasión a este simulacro de utopías. Cuántas veces Elsa, a pesar de ser parte de ellas, disentía al respecto, a lo que Mara replicaba con vehemencia. No, Elsa, de ningún modo puedes decir que estamos al margen de nuestra historia, ni que no debemos jugarnos por completo. Por el contrario, somos realistas, solo que objetivamos nuestros ideales en acciones concretas. Aquí no funcionan las palabras bonitas. Hay que ponerle garra y pecho a las circunstancias. Al enemigo le importa muy poco que nosotros endulcemos sus acciones con palabras contestatarias,
porque eso es para ellos el arte, solo almíbar de repostería barata. No entienden un comino de qué se trata este sueño del porvenir. Sobre su ignorancia debemos poner y asumir la estrategia que nos conduzca a un cambio de paradigma. Elsa la miraba con una desconfianza no exenta de ternura. Mar hablaba con las palabras del partido. Muchos rostros se hacían presentes en su rostro, muchas voces en su voz. De no ser así, pensó con tribulación la señora P., de haber asumido una actitud más personal. Eludió rápidamente el término individualista. Habrían logrado no llegar a tanto y todavía podrían contemplar, aún hoy, juntas, los árboles de su amado botánico, pasearse del brazo como viejas amigas, recordando las mieles de su juventud. Pero el tiempo y las circunstancias hablaron por sí mismos y ella quedó sola, como solita estaba la niña descalza, allá, mirando el cielo, sin esperanzas, ni revoluciones, ni hadas madrinas que vinieran a rescatarla, solita con su vestido raído, escapando de los mamporros del hombre que se había quedado sin trabajo, con culpa por abandonar a su madre en las manos de aquel energúmeno que debía llamar papá. Pero no, ella había escuchado en alguna parte que papá era otra cosa. Papá fuma la pipa, lee el diario, papá sonríe y agradece el desayuno. La madre perfumada lo sirve con delantal impecable. Y Emma ama a mamá y papá fuma la pipa. Sí, alguna vez le habían regalado ese libro. Fue aquella tarde cuando una señora seria llegó a la villa y le dijo a sus padres que la Cholita tenía que escolarizarse algo así. Y entonces su carita se iluminó porque la señora de cabello rubio, como los modelos y los ojos de hada, le regaló un libro que olía recién estrenado y una cajita de lápices de colores, un cuaderno y una lapicera. Todo eso le dio aquella mujer. Los padres dijeron, asistente social de gobierno. Y él agregó, minga de colegio, ni un mago pa' el colectivo, si aquí no tenemos ni pa' la yerba. Pero eso, cuando la señora se fue, ellos discutieron, porque su madre sí quería. Aún no habían nacido los hermanos, y podían, le dijo ella. Pero él la miró con esa cara jetona que daba miedo y mejor callar. Era la ley porque, si no se venía, la tunda. Así que no se habló más de eso, del colegio, y las cosas quedaron ahí sobre la mesa por un tiempo. La Cholita, en tanto, cuando su padre no estaba, aprovechaba para mirar el libro. Intentaba aprender esas palabras dibujadas con letras grandes y se emocionaba con las estampas de aquella familia tan pulcra y feliz como nunca jamás vería a la suya. Una mujer que se le antojaba olía a rosas, un hombre bien peinado que sonreía, un piso que tenía baldosas y lámparas en el techo y una mesa con mantel de flores. Sí, jamás sería esa su familia. Y un día las cosas ya no estaban más. Las buscó por todas partes, hasta que el hombre la tomó del brazo y le preguntó qué andaba hurgando. Y ella no se atrevía a decir ni ah, como su mami. Esas cosas y otras pasaban por su cabecita mientras seguía su chapoteo en la charca, soñando la vida que más tarde habría de cobrárselas duramente. Mientras tanto, el tiempo se detenía
y ella tomaba un respiro de esos que a veces nos concede aún la menos aventurada niñez. Un sitio atávico, donde los recuerdos de cosas no vividas se confunden en un vago peregrinar por las ensoñaciones. La Cholita juntaba como un rompecabezas todas aquellas pequeñas cosas que en su pobreza, aun en la mayor, destellaban con ecos de futuros posibles. Se veía entrando a aquel palacio vestida con tules y la calabaza como una estrella titilando a las puertas y los lacayos, así los llamaba, sí, lacayos, es decir, sirvientes como ella. La Choli más tarde, o ahora su mamá. Cenicienta que fregaba pisos ajenos en mansiones de viejas ricas, que callaba ante los gritos y los caprichos de las jóvenes malcriadas y cantaba en su interior un ángelus de un futuro aún impronunciable. Ah, qué bellas se veían sus patitas, con las gotitas que ahora se le antojaban perlas de la charca, mientras chapuceaba y se reía sola. Debajo del agua parecían los mismos pies de la princesa, tan blanquitos y pequeños, tan dignos. La palabra no la conocía, pero la había oído de alguien alguna vez. Dignidad. Cuando aquellos jóvenes vinieron a la villa con fotos de un tipo barbudo como el Jesús de la estampita que tenía doña Simona, pero ese Jesús, recordaba, tenía una boina con estrellita, y los jóvenes también se le parecían, y las mujeres eran 2 o 3 medio rubias, como la de los lápices. Sí, ellos hablaron con todos, los juntaron, hicieron una mateada ahí cerca de los árboles raquíticos. Algunos vecinos trajeron banquitos, y ellos tenían una pizarra y un atril y dibujaron con tiza la palabra dignidad. Y le repartieron la foto del barbudo con boina. Doña Simona estaba y se emocionó la vieja cuando le dijeron que era como el mismito Jesús que se había ocupado de los pobres, de los desamparados, que había muerto como el Cristo en la lucha por la dignidad del amor. Esas cosas. Dignidad. Qué excesiva palabra, pensaba Elsa, mientras la imagen de la Choli quedaba congelada en un tiempo de otras memorias. Se dijo que Mara había perdido en aquello su más cara adolescencia, tratando de concientizar a gente que no venía al caso, que más tarde serían capataces traidores o simplemente mendigos sedientos de alcohol que darían la vida de cualquiera por un poco de frula y de birra. Pero Mara argumentaba con ahínco que debía ser en ese punto límite. Porque no se trata de ir haciendo beneficencia ni rescatar a los que ya sabes que de algún modo te van a responder con facilidad. Son los marginados los que tenemos que salvar. En ellos está el desafío de una sociedad que arde en sus cenizas. Si podemos dar vuelta la llaga y transformar nuevamente la piel, si podemos hacer como Job cuando desafió a su Dios y lograr levantarnos de nuestras propias escorias, porque de esta escoria que tantos pasan de largo será la médula de lo que tantos han llamado revolución. Mara-Cristo. Se sonrió la señora P. y una pena muy honda la atravesó. Ella no ocuparía más que un espacio acotado en la lista de los desaparecidos de la CONADEP, y eso porque su familia tuvo la gentileza de aportar el testimonio, porque de algún modo no fueron acaparados por el miedo de otros tantos familiares que tejieron un hondo silencio sobre su hijo desaparecido. Mara figuraba en la lista.
Mara tenía una pequeña cruz para recordar su memoria, esa que tan pronto los corazones sosegados de una sociedad anestesiada olvidarían al menos de su fibra sensible. De hecho, aquello ya había ocurrido hace tiempo, pensó. Más allá de los ritos de la memoria, el olvido no es más que eso, o justamente eso. La eterna repetición de una liturgia donde el alma de los pueblos está ausente. Al menos el alma colectiva, se corrigió, y volvió con aciago regocijo a hurgar en sus cartas antiguas. Entre las paralelas existencias que se narran en este orden de simultaneidad que es el pasado presente, entre vida y sueño, entre onírica e indefinible realidad. Los cuadros se van pincelando sin orden. Es el devenir de los tiempos. Suceden los hechos de manera abigarrada y fortuita, y todos, absolutamente todos, alzan un común ruego de libertad ante el eterno escribidor que los condena a este ser efímero, a esta redundancia histórica. Con alas de ángel trunco, el hombre tuerce sus anhelos en una lujuria devoradora por destruirlo todo. Así, miseria y bienaventuranza son solo instancias de un mismo fluir, en tanto el ser no se recline sobre su finitud y ceda su pequeño suceder a lo venidero, fundiéndose la fraternidad de todas las entidades que nacen, suceden, mueren y vuelven a resurgir en otras conciencias con el inaugurado anhelo del asombro.